Bien, hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo vídeo de biología. Hoy vamos a hablar de las mitocondrias. En el año 1953, el biólogo estadounidense Palat fue el que describió la morfología y la función de las mitocondrias. Quiero recalcar este año de 1953 porque en biología es un año extremadamente importante. También, entre otras cosas, se describe la estructura de los ribosomas por esta misma persona, por Palat, y también este mismo año Watson y Crick describen la estructura tridimensional del ácido desoxirribonucleico, ADN. Por lo tanto, es un año muy importante para la ciencia de la biología. Bien, una célula eucariota puede tener muchísimas mitocondrias. El conjunto de todas las mitocondrias de una célula es lo que se conoce con el nombre de condrioma. La distribución dentro de la célula es uniforme, es decir, van a estar distribuidas por todo su citoplasma. Hay regiones que vamos a encontrar mayor número de mitocondrias y regiones con un menor número, igual que en las células. Hay células que poseen un número abundante de mitocondrias y otras células que pueden tener una, dos o varias mitocondrias. Depende del tipo de célula, según la actividad que ésta tenga. Como ya he comentado, las mitocondrias existen en el citoplasma de todas las células eucariotas aerobias, es decir, tanto animales como vegetales. Las mitocondrias tienen la capacidad de dividirse por fisión binaria, es decir, a partir de una mitocondria se obtiene dos mitocondrias. Decíamos que el número de mitocondrias es característico para cada tipo celular y varía con el estado funcional de estas y la necesidad de la célula de ATP. Por tanto, es mayor en células que tienen altos requerimientos energéticos, como por ejemplo una célula muscular. ¿Cuál es la estructura de una mitocondria? La mitocondria, como puedes apreciar en esta imagen, tiene forma cilíndrica. Presenta un aspecto de bastoncito y está delimitado por una doble membrana. Lo que vamos a llamar una membrana externa, ¿vale? Una membrana interna que, si os fijáis, se pliega hacia el interior formando lo que se conocen como crestas mitocondriales. Entre ambas membranas existe un espacio que se llama espacio intermembranoso o espacio, ¿vale?, entre las membranas, ¿vale? Espacio entre las membranas. El interior se denomina matriz mitocondrial. La matriz es el espacio central de la mitocondria. Está delimitado por la membrana mitocondrial interna, si os dais cuenta. En ella se distinguen como elementos, por ejemplo, el ADN mitocondrial, ¿vale?, que es de doble cadena, bicatenario, circular, como el de las bacterias. Vamos a encontrar también gránulos densos a los electrones, iones, metabolitos y enzimas responsables de importantes rutas metabólicas, como son la descarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs, la beta-oxidación de los ácidos grasos o la síntesis proteica. El espacio intermembranoso es un espacio situado entre las membranas mitocondriales externa e interna. Debido a la permeabilidad de la membrana externa, su composición es muy similar a lo que es el interior, la matriz, ¿vale?, de la mitocondria. La membrana mitocondrial externa es una membrana continua en contacto con el citosol de la célula que contiene numerosas proteínas. Entre ellas destacan las porinas, que la hacen completamente permeable, por eso el nombre, porinas, completamente permeable a moléculas pequeñas como agua, aminoácidos, etc. La membrana mitocondrial interna es una membrana continua que se encuentra rodeada por la membrana externa. Presenta unos pliegues orientados hacia la luz de la mitocondria que se denominan crestas mitocondriales. Es impermeable a iones y a metabolitos que solo pueden entrar en la mitocondria a través de transportadores específicos de la membrana. Posee una elevada cantidad de proteínas, entre ellas destacan proteínas transportadoras de metabolitos, proteínas de la cadena respiratoria, ATPasas mitocondriales responsables de la fosforilación, etc. La mitocondria también posee ribosomas, que también les podemos llamar mitorribosomas. Son los ribosomas mitocondriales, de coeficiente de sedimentación 70S, similares a los ribosomas bacterianos y los del cloroplasto. Las proteínas de estos ribosomas proceden del citosol. El ADN mitocondrial, recuerda que es un ADN circular, desnudo, es decir, no está unido a proteínas histónicas, similar al ADN de las bacterias e igual al del cloroplasto. Codifica la síntesis de aproximadamente el 5% de las proteínas mitocondriales. Este hecho confiere a las mitocondrias una cierta autonomía respecto al núcleo celular, es decir, tiene genes propios.
Existen varias moléculas de ADN en cada mitocondria que varían en tamaño según las especies. Las crestas mitocondriales son repliegues de la membrana mitocondrial interna dispuestos de forma perpendicular al eje mayor de la mitocondria, y en ellas se van a localizar las enzimas de la cadena respiratoria y las ATPasas mitocondriales. Y me voy a detener en eso de las ATPasas mitocondriales, ¿vale? ¿Qué es eso de las ATPasas? Las ATPasas o ATP sintasa mitocondrial es un complejo proteico que incluye dos componentes, el componente F1 y el componente F0. Es decir, fijaros aquí. Esto sería la partícula ATPasa. Son los lugares donde se va a fabricar el ATP. Vamos a tener el componente F1, ¿vale? Que se llama esto, y es el que llama el componente F0. El componente F0 consta de proteínas, ¿vale? Proteínas que se denominan transmembrana, que forman un poro por el que fluyen los protones que estimulan la síntesis acoplada de ATP. Es decir, ¿vale? Tienen un poro por el que van a fluir estos protones. Y el componente F1 está formado por 6 proteínas periféricas dispuestas a modo de gajos de naranja alrededor de un eje central que las ancla a la membrana. Es el responsable directo de la síntesis de ATP acoplado al transporte de electrones que veremos cuando veamos la cadena respiratoria, ¿vale? Las funciones de la mitocondria, bueno, pues vamos a ver, en ellas se van a realizar funciones tan importantes como es el ciclo de Krebs, que veremos en el metabolismo, que tiene lugar en la matriz, es decir, en el interior de la mitocondria, la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, la beta-oxidación de los ácidos grasos. Se van a concentrar determinadas sustancias, se van a acumular y, por supuesto, se va a duplicar el ADN de la mitocondria. Básicamente podemos decir que la función es la síntesis de ATP y la respiración celular. Por último, hablar del origen de las mitocondrias. Las primitivas células eucariotas, como ya vistes en el tema que vimos la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, estas células primitivas eucariotas fagocitaron bacterias aeróbicas que en lugar de ser digeridas se quedaron en el citoplasma, donde se reprodujeron libremente hasta transformarse en mitocondrias. Ahora mismo la mitocondria y la célula dependen una de la otra, viven en simbiosis, ¿vale? Espero que te hayas enterado. Recuerda que la mitocondria es un orgánulo especialmente importante de cara al examen y al EBAU.